¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara aprobó, o ratificó, mejor dicho, un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Un tema que ha generado cierto debate, producto de una eventual cesión de soberanía en determinadas áreas por parte de nuestro país. Vamos a conversar acerca de este tema con los diputados Frank Sauerbaum y Hernán Palma, pero antes revisaremos todos los antecedentes en la siguiente nota. La Sala de la Cámara ratificó por 77 votos a favor, 8 en contra y 29 abstenciones el proyecto aprobatorio del Acuerdo Marco Avanzado y del Acuerdo Interino de Comercio entre Chile y la Unión Europea, suscritos en Bruselas, Bélgica, en diciembre de 2023. Esta herramienta marca un hito significativo en las relaciones comerciales y diplomáticas, al actualizar el acuerdo de 2022 abordando desafíos globales, como el cambio climático, el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica. Así refuerza la relación de más de 60 años entre Chile y la Unión Europea, que incluye un diálogo político ampliado y una cooperación más estrecha en valores compartidos como la democracia y los derechos humanos. Los beneficios se traducen en un aumento del porcentaje de productos cubiertos por rebajas arancelarias, especialmente a sectores como el aceite de oliva, las carnes, la leche, los productos agroindustriales y el salmón. A su vez, aborda aspectos novedosos como el desarrollo sostenible, promoviendo estándares ambientales alineados con el Acuerdo de París, así como la igualdad de género en el ámbito comercial, con la inclusión de un capítulo dedicado a este tema. Sin embargo, la iniciativa tiene detractores debido a efectos en materia medioambiental, la asimetría de los beneficios y las concesiones estratégicas de recursos naturales. Revisábamos ahí los principales antecedentes con la nota que acabamos de observar. Vamos a conversar acerca de ese tema con el diputado Frank Sauerbaum, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este acuerdo de libre comercio. Hay mucha gente que a este tipo de convenios internacionales, de acuerdos, les tiene cierto resquemor. Sí. En particular, ¿este acuerdo es provechoso para Chile? Sí, mira, a ver, nosotros somos la economía más abierta del mundo, somos el país que tiene más acuerdos económicos y tratados bilaterales, que son cosas distintas. Nosotros desde el 2004, desde el año 1994, tenemos ya una relación y un acuerdo económico con la Unión Europea, y lo que ha hecho este proyecto en el fondo es básicamente poder profundizarlo. Nosotros tenemos una serie de beneficios arancelarios en nuestras exportaciones, así como la tienen ellos, con nuestros productos. Y este proyecto lo que hace en el fondo es dar mucho más facilidades para no solamente enviar productos agrícolas y de otro tipo, sino que también los servicios. Aquí se pone el especial énfasis, ¿cierto?, en la facilitación de entrega de profesionales, asesorías técnicas y una serie de otras cosas, pero también a nosotros en Ñuble y en las zonas rurales nos beneficia muchísimo porque tenemos una especial énfasis en materias agrícolas y en materia, ¿cierto?, de productos que nosotros producimos en las zonas más rurales. Sí, hay varios aspectos que conlleva este tipo de acuerdos, de tratados internacionales, en el caso de que, por ejemplo, así lo sean. Sin embargo, ya vamos a entrar obviamente al tema particular de la agricultura, de la ganadería, de esta producción, pero antes quedémonos un poquito más en lo macro. Hay muchos que dicen que se pierde la soberanía con este tipo de acuerdos. Sí, mira, ¿Qué pasa con aquello? Porque esa controversia, ese es un tema que siempre sale a la luz cuando se avanza. Sí, bueno, en el TPP-11 nos pasó lo mismo. Había una serie de resquemores respecto de las obligaciones que asumía Chile, pero yo quiero dejar súper claro que ningún acuerdo económico que nosotros hayamos firmado o que este Congreso haya aprobado obliga a Chile a tener normativas que los países externos nos impongan. Siempre se hacen acuerdos económicos que se hacen en un marco general para poder tener un entendimiento bilateral que sea, digamos, en igualdad de condiciones. Pero lo que no hace el país es cambiar su legislación ni la forma, ¿cierto?, interna de funcionar por firmar un acuerdo económico. Yo lo quiero dejar súper claro porque hay algunos que dijeron nosotros vamos a entregar soberanía porque vamos a estar sujetos a instancias internacionales. Claro,
estamos sujetos a instancias internacionales porque voluntariamente Chile lo ha hecho y lo ha afirmado, por ejemplo, en el caso de grandes inversiones en el país con países extranjeros. Chile efectivamente está sujeto a algunos árbitros extranjeros, pero en general los acuerdos económicos no entregan ninguna facultad a ningún país externo ni a organismos internacionales. Ahora, todo acuerdo económico o todo acuerdo en general significa que ambas partes obtienen réditos, obtienen ganancias, por un lado, pero por otra ceden también, sí, claro. ¿Cierto? Porque para que haya un acuerdo, ambas partes tienen que ganar o dejar de ganar en otros ámbitos, sí. O sea, para que el acuerdo sea satisfactorio para ambos. Bueno, nosotros tenemos ventajas competitivas y comparativas respecto de Europa y respecto de China, por ejemplo, que uno de nuestros principales puntos a exportar es justamente por la estación contracíclica. Nosotros estamos en invierno y ellos están en verano y viceversa, y por lo tanto en materia de alimentos, por ejemplo, tenemos tremendas ventajas arancelarias. De hecho, este acuerdo rebaja los aranceles en algunos productos a 0% automáticamente, a 5%, o sea, en 5 años y a 7 años, paulatinamente hasta llegar a 0. Y por lo tanto, claro, nosotros tenemos muchas ventajas para poder exportar básicamente productos alimenticios, productos del agro. Nosotros en la zona del centro del país, ¿cierto? Productoras de fruta, como los arándanos, las frutillas, las frambuesas, los productos congelados, espárragos y una serie de otras cosas, también madera, salmones y una serie de otras cosas que vamos a poder exportar con arancel cero en el corto plazo. Y esta situación contracíclica respecto a lo que significa, por ejemplo, Europa, es, digamos, la clave de este acuerdo, es que es la parte de la agricultura que sea el punto más fuerte de este acuerdo de libre comercio. Sí, bueno, la agricultura se ve beneficiada muy notoriamente con este acuerdo, aunque también hay otros rubros, por ejemplo, también el maderero, el salmón también se rebajan muchísimo sus ingresos, porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? Chile puede exportar a Europa, pero tiene cuotas. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos enviar solamente un volumen determinado que se había instaurado en el acuerdo anterior. Esas cuotas se van terminando finalmente para llegar con arancel cero en, como les digo, en máximo 5 años y un montón de productos van a poder entrar. Así como, por ejemplo, con el TPP-11 habían grupos de productos que iban a ser beneficiados, como por ejemplo los productores cítricos, de los cítricos. Hoy día acá los berries, la madera, el salmón y otros rubros productivos son muy beneficiados. Y tenemos como país la capacidad de producción para ello, considerando que aparte de este acuerdo hay otros acuerdos que están vigentes y que también apuntan a prácticamente los mismos bienes o insumos. Sí, bueno, justamente tenemos una capacidad nosotros de producir alimentos que otros países no tienen, pero tenemos también mucha falta de infraestructura. Tenemos un problema, ¿cierto?, de infraestructura evidente, sobre todo en los sectores rurales. Por ejemplo, nosotros en nuestra región tenemos pavimentado alrededor del 30% de todos los caminos. Entonces, evidentemente hay que hacer una inversión en infraestructura para poder poner empresas. Tenemos otra deficiencia importante en nuestras regiones, que es la disposición eléctrica. Es un tema que no se habla, pero hoy día, por ejemplo, en mi región de Ñuble hay 300 proyectos detenidos porque no hay disposición eléctrica. Se quiere instalar una secadora de madera para exportación, le dicen que no se puede instalar porque no tiene disposición eléctrica. Se quiere poner un frigorífico para poder hacer exportación, tampoco se puede instalar. Entonces, tenemos que solucionar problemas anteriores antes de ser beneficiarios de este tipo de acuerdo, que evidentemente nos da una tremenda posibilidad por volúmenes de poder hacer exportación, porque se agrupan pequeños agricultores que produzcan en una calidad similar para poder exportar en conjunto, pero antes de eso tenemos que hacer un montón de inversiones en infraestructura previamente para poder hacer uso de estos beneficios. ¿Y qué tan atrasados estamos? Usted dio algunos ejemplos, pero si dijéramos el ritmo al que debiéramos trabajar, avanzar en ese sentido, ¿estamos muy atrás? No, mira, bueno, en algunos aspectos estamos muy atrás. En el tema de los caminos, ¿cierto? Es un problema porque es imposible pavimentar más rápido, ¿cierto? Se hace un esfuerzo permanente. En el tema eléctrico lo estamos resolviendo ahora. Afortunadamente entró la ley, ¿cierto?, de
de transición eléctrica que se llama a la Comisión de Energía hace unos días. Esperamos aprobarla durante octubre y de esa manera el país va a poder, ¿cierto?, tener más disposición eléctrica en las regiones más apartadas como la nuestra, porque van a poder licitarse empresas de trato directo incluso para poder llevar energía a los lugares, digamos, que hoy día están faltos. Imagínate que en nuestra región tenemos dificultades incluso para construir vivienda, porque hoy día grandes loteos se quieren instaurar, pero no se les da disposición eléctrica, por lo tanto es un tema que hay que desarrollar rápidamente. Sí, para ir cerrando, porque nos pilló el tiempo, diputado, no hay que tenerle miedo a estos acuerdos internacionales, hay que desdramatizar un poco, están, no diría satanizados, pero sí hay una visión muy negativa en algunos sectores respecto de lo que significan. Sí, mira, bueno, como todo tiene sus aspectos positivos y negativos, por ejemplo, nosotros firmamos el NAFTA, el Mercosur con los países, ¿cierto?, del norte de América, con el Canadá, Estados Unidos, el Mercosur lo firmamos, ¿cierto?, con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que nos ha traído perjuicios, por ejemplo, en las zonas agrícolas, en los cultivos tradicionales, el maíz, el trigo, la cebada, todo, las leguminosas, están tremendamente debilitadas. Pero así como nos debilitamos en ese sentido, nosotros les empezamos a exportar a ellos otros elementos que han hecho, ¿cierto?, que la balanza comercial se vaya emparejando. Pero no solamente eso, no nos olvidemos de que no solamente hablamos aquí de producción, sino que también a los precios que nosotros compramos. Porque si no tenemos capacidad nosotros para poder producir, por ejemplo, trigo, Argentina nos manda la mitad del trigo que se consume en Chile y lo manda a bajo precio. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí consumo de harina, pan y otros derivados del trigo mucho más barato de que si lo produjéramos nosotros mismos. Esa es la conveniencia de los acuerdos económicos, que te manden productos más baratos de que si tú lo produjeras dentro del país. Claro, y queda implícito para algunos, por ejemplo, el desafío de la reconversión respecto de lo que produce. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. Diputado Franz Sauerborn, le agradecemos haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a usted. El diálogo, los temas de actualidad, la contingencia, la seguimos aquí revisando. Y seguimos nosotros revisando este tema. Es momento de conversar con el diputado Hernán Palma, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Gracias a ustedes por invitar. Muchas gracias. Diputado, conversemos acerca de este proyecto, porque cuando se habla de tratados de libre comercio, de acuerdos internacionales, hay muchas voces críticas. En particular, usted tuvo algunos reparos a iniciativas de este tipo. Algunos apuntan incluso a que este tipo de acuerdos ceden parte de la soberanía nacional. ¿Cuál es su visión concreta al respecto? Bueno, primero habría que decir que esto es algo bien técnico, ¿no? No sé si ustedes saben, pero por ejemplo a mí me llegaron meses atrás 10 volúmenes, de los cuales uno venía en español y los otros 9 estaban en inglés. Y además es un inglés técnico. Entonces ya partimos poniendo problemas cuando es una cosa que requiere traducciones, interpretaciones, muchas letras chicas. Hace pocas semanas acá en la Cámara estuvimos con Patricio Béjar, que hicimos el lanzamiento de un libro acá que habla sobre los secretos del Tratado de Libre Comercio, un poco irónicamente, ¿no?, hablando un poco de lo que está entre líneas, letras chicas, en este caso en anexos. Ahora, en el caso particular mío, porque esto tiene muchas especificidades, yo me aboqué a revisar con gente que entiende mejor que yo estos temas el capítulo que tiene que ver básicamente con los temas de la salud. Entonces, ¿cuál es mi preocupación acá y por qué finalmente yo voté en contra? Porque en realidad uno no puede tomar todo el legajo y decir lo voy a tirar, pero acá desgraciadamente es todo o nada, ¿no? A mí lo que me preocupa son los fármacos de última generación. Nosotros sabemos fehacientemente que la mitad del presupuesto de Senabast se gasta en medicamentos de alto costo, ¿ya? Y por lo tanto eso merma otras reparticiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver básicamente con la atención primaria en salud, con la salud pública, que es el 80 y tanto % de la población. Ahora, ¿cuál es el problema? Que desgraciadamente hay un link acá que la gente común y corriente no tiene por qué saberlo, que es que si la patente de un fármaco de última generación, de Pfizer, por ejemplo, o qué sé yo, Profarma, no sé, dura 5 años, durante esos 5 años no pueden entrar al mercado fármacos bioequivalentes, más corrientemente denominados genéricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el fármaco bioequivalente no puede competir, ¿no? Y el problema es que el tratado va a extender la vigencia de la patente de 5 a 11 años, es decir, vamos a estar 6 años más capturados
y obligados a comprar estos fármacos de última generación. Caemos en un monopolio, por llamarlo de manera más O sencilla. sea, se hegemoniza el mercado, claro, es tremendo. Entonces, eso es básicamente, para no enredarnos en cosas minucias, lo más preocupante para mí es el tema de los fármacos de última generación que van en desmedro de los bioequivalentes, que son mucho más económicos, y que además los pueden producir otros mercados, el mercado chino, el mercado de la India, y nuestro propio mercado también, ¿por qué no decirlo? Y en este caso puntual, ¿tiene incidencia directa en el sistema público a través de la Senabas? Y también para el usuario común y corriente, por ejemplo, usted o yo que vamos a una farmacia a comprar un medicamento. Exactamente, ese es el problema. O sea, usted ve que hoy día incluso el gremio médico está coaptado un poco, porque, a ver, los promotores o los vendedores van a las consultas médicas a ofrecer productos que son de alto costo, ¿no? Y van desechando rápidamente algunos y van apareciendo otros, un mercado que se está renovando constantemente. Entonces, los productos ya son caros. Ahora, imagínense ustedes los medicamentos que son de muy alto costo, por ejemplo, fármacos que tienen que ver con la oncología, con la reumatología, con las patologías autoinmunes, ni hablar hoy día de los famosos medicamentos génicos, ¿no? Que interfieren en el ADN y de alguna manera logran subsanar enfermedades genéticas como atrofia muscular espinal u otras. Nosotros tuvimos una comisión especial investigadora acá de fármacos de alto costo y estuvimos analizando durante 2 o 3 meses el tema con otros parlamentarios y parlamentarias, y es un tema crítico para nuestro país, ¿ya? Entonces, a ver, en cifras reales, 1/3 del presupuesto, 3 de cada 10 pesos en Chile se gastan en medicamentos por parte de la Senabas. O sea, y la mitad son medicamentos de alto costo. O sea, con este acuerdo, desde el punto de vista de la salud, no podemos hablar de una pérdida de soberanía, pero sí quizás de una restricción o de una imposibilidad de elegir, de decidir. Quedamos de manos atadas, por llamarlo de alguna manera. Claro, porque usted comprenderá que si el Estado, a través de la Senabast, se ve obligado a comprar medicamentos de alto costo, en el fondo se está consumiendo la mitad, por lo menos, del presupuesto que está dedicado a ese ítem. Ese es el gran tema que nos tiene preocupados. Y respecto, bueno, no es un tema específico de lo que hemos estado conversando, pero respecto, por ejemplo, a la extracción de recursos naturales, también se plantearon muchas dudas con extracción de fundamentalmente el litio, que es la industria el hidrógeno verde. Claro, que van en favor de la industria energética europea, y no sé de qué nos van a beneficiar a nosotros. Ahora, ojo que cualquier situación que pudiera menoscabar los mercados financieros europeos va a ir en desmedro nuestro, porque vamos a tener severas sanciones. Es decir, lo que pasa es que aquí es como los contratos, no se lee la letra chica. Yo creo que desgraciadamente, y lo voy a decir con toda claridad, acá no se recibieron todas las audiencias que debieron haberse recibido. La plataforma Chile Mejor sin Tratado de Libre Comercio reclama que la Comisión de Relaciones Exteriores no fueron recibidos para plantear sus temas, la sociedad civil no fue escuchada. Entonces, claro, cuando se hacen las cosas, como decía yo en algún momento, la cocina política, puertas cerradas, con sesgo, es difícil que se tomen las mejores decisiones. Ahora, diputado, esto lo ha mencionado usted, es parte de una cosa bastante más integral, son muchos los aspectos. Por ejemplo, el sector agrícola parece estar beneficiado con acuerdos de estas características, pero en la sumatoria, si lo miramos como una globalidad, ¿Chile más pierde que gana con estos acuerdos internacionales en general? Claro, yo lo que creo acá es que hay una mirada extractivista, ¿no? Y nosotros hemos pagado las consecuencias del extractivismo históricamente, ¿no? Primero fue el cobre, fue el salitre, hasta las guaneras, ¿no? Y hoy día vamos a someter el litio, el hidrógeno verde, a las mismas características. Esto es lo que nosotros, los sectores más radicalizados, hemos denominado una especie de neocolonialismo, ¿no? Que es un colonialismo sin armas, pero son otro tipo de armamento. Son armas jurídicas para despotenciarnos, y vamos a quedar muy complicados. Yo creo que con el paso de los años se va a saber. Mire, acá yo lo voy a decir con toda claridad. Hubimos 3 parlamentarios y parlamentarias que tuvimos las agallas de decir no, que fue la diputada Gasmuri, la diputada Nullado, que es otro tema. Existe, ¿no es cierto?, un convenio de la OIT que exige que los pueblos originarios sean tomados en cuenta en este tipo de decisiones que van en desmedro del ambiente, del entorno en que viven los pueblos originarios. No se los tomó en cuenta. Entonces todo esto finalmente va a pasar la cuenta. Ahora, diputado... Bueno, la diputada Nullado, la diputada Gamuri y yo fuimos los únicos que pusimos
nota roja ahí. ¿Cómo se hace, Tecla roja. en el entendido de que Chile también es una economía abierta y que de una u otra manera tiene que avanzar en acuerdos con el resto del mundo? ¿Cómo se hace si estos tratados finalmente no son lo suficientemente ventajosos? ¿Qué alternativas se debiera tomar al respecto? Sí, bueno, en algún minuto se plantearon estos tribunales bilaterales, ¿se acuerda? Mire, yo no sé jurídicamente cuál va a ser la salida, pero yo creo que estamos complicados. Una vez que esto pasa por las cámaras, sencillamente pasa a ser ley y no tenemos vuelta atrás. Yo creo que los procesos sociales son finalmente los que van a dar la pauta. O sea, finalmente acá, si esto tiene un impacto negativo en la economía y finalmente en la población, nos va a dejar expuestos a nuevos procesos sociales de desborde que ya sabemos las consecuencias que pueden tener. Ahora, este tipo de acuerdos, como usted lo mencionó recién, respecto a esta política extractivista, ¿coartan la posibilidad de Chile de que sea quien desarrolle, por ejemplo, tecnología, las elabore? ¿Seguimos siendo o vamos a seguir siendo con estos acuerdos un país más productor de materia prima que un desarrollador? Lo que vamos a hacer acá es extraer la materia prima, exportarla. Si esto pasa, es como con la madera. O sea, vamos a seguir en lo mismo de lo que hemos estado hablando, que hay que salir durante 20 la madera años. astillada y después compramos turupán. Esa es la forma en que nosotros hacemos los negocios. Somos muy torpes. Yo creo que acá deberían ponerse todos los sectores políticos, porque yo creo que este tema es un tema país. O sea, perdón, de cierta forma, la suscripción de estos acuerdos va en contra del discurso que hemos sostenido como país de la necesidad de cambiar esa materia. Es que estamos con un discurso de que estamos en una administración que se ha dicho, por ejemplo, ambientalista, protectora del medio ambiente. Y nosotros vemos que el ambiente está desprotegido con los tratados de libre comercio. En la medida que se favorece el extractivismo, las zonas de sacrificio, yo creo que vamos a seguir una misma lógica donde nosotros acabamos de presentar un proyecto de ley ahora, por ejemplo, lo que está pasando en Quintero, Concón y Puchuncaví, donde muchos niños están acudiendo al servicio local de salud porque están inspirando partículas nocivas en el ambiente. Hemos oficiado al Ministerio del Medio Ambiente para que nos dé respuesta respecto a los niveles de estos indicadores y todavía estamos esperando respuesta, llevamos más de un mes pidiéndolo. Entonces, yo creo que el extractivismo tiene fatales consecuencias, no solo para nosotros. Yo creo que acá hay que empezar a tener, hoy día, bueno, yo que estoy en el tema de la salud pública, hay que empezar a tener esta conciencia más global, más planetaria, ¿no? El One Health se llama. Diputado Hernán Palma, muchas gracias por gracias. haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias. La conversación, el diálogo, los temas de la contingencia, el día a día, lo que analiza y discute la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo revisamos aquí semana a semana. Siga en nuestra compañía, nos reencontramos en una próxima oportunidad.